Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Marco Antonio Casillas Cortés. Soy licenciado en Derecho. Tengo una maestría en Ética y Derechos Humanos que está en proceso de titulación y en este momento estoy por terminar la maestría en Política y Gestión Pública, aquí en la ciudad de Aguascalientes. En este video les voy a hablar acerca de los principios y fundamentos de la negociación en el sector público. Los principios y fundamentos de la negociación colectiva en el sector público se refieren a las relaciones laborales entre las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado, mencionemos como TE, con las administraciones e instituciones públicas del Estado, ya que las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado tienen el derecho a organizarse para negociar sus condiciones de trabajo y de promover la productividad en el servicio público y a su vez tiene el derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo, en la cual el Estado debe promover y garantizar el libre ejercicio de la negociación colectiva. Ahora les voy a hablar de los principios. Estos están conformados mediante una combinación de normas de derecho administrativo y laboral, teniendo una legalidad presupuestal que se sujetará a las normas constitucionales y a la aprobación de la ley de presupuesto, ya que existe la prohibición de negociar cláusulas que representen compromisos económicos más allá de los recursos disponibles, teniendo en cuenta la sostenibilidad y estabilidad fiscal. Esto es tener una cobertura presupuestaria. El convenio colectivo de trabajo no tendrá discriminación de solo aplicar a los sindicatos afiliados, sino también se aplicará al resto de los trabajadores, con el objeto de tener un equilibrio entre normas y principios, estableciendo reglas de negociación que garanticen los derechos de los servidores públicos y por la otra a las potestades públicas. Y estas normas serán de acatamiento obligatorio para las partes, pudiendo exigir su cumplimiento e indemnizaciones por su incumplimiento. Los acuerdos laborales se rigen a partir del día siguiente de su publicación o salvo convenio en contrario y se les debe dar la publicidad legal. Otro de los principios que se mencionan es el mérito, en que los empleados de carrera deben ser seleccionados, adiestrados, ascendidos y retenidos en su empleo en consideración a su mérito y a la capacidad, sin discriminación, en la que la antigüedad será un factor en caso de igualdad, su capacidad también y su idoneidad también. En el proceso de negociación colectiva, los representantes de los sindicatos de los TE y los representantes de la respectiva entidad estatal participarán en forma paritaria en la representación y las negociaciones, es decir, que siempre debe haber representación de cada una de las partes, teniendo un cronograma de trabajo, procedimientos de negociación, con sus responsabilidades y pueden establecer reglamentos para garantizar el examen, discusión y resolución de las problemáticas planteadas, representando el llamado principio de interés público. También se consideran principios de la negociación colectiva en el sector público la transparencia, que es en la presentación de datos, información que se le requiera a las partes, la democratización, la continuidad, la permanencia de la negociación colectiva, la legitimidad de los negociadores, la razonabilidad de las propuestas, el contradictorio administrativo y la efectividad de la negociación respecto a lo pactado. Definición, objetivo y fundamento. La negociación colectiva en el sector público es el proceso para fijar las condiciones de trabajo y de regular las relaciones de esta naturaleza entre las administraciones públicas y sus organizaciones sindicales, como un mecanismo permanente de prevención y solución de conflictos. Sus objetivos son conforme a la productividad y a los mejoramientos de los servicios a la sociedad por medio de las entidades públicas para servir a la sociedad y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del Estado. Y el prevenir la instauración de conflictos, promoviendo la solución de disputas mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos,
minimizando la judicialización de los conflictos, es decir, llegar a su extremo, que es la huelga. Los fundamentos de la negociación están basados en la identificación de las partes interesadas, estableciendo sus objetivos claros, su preparación, planificación, comunicación efectiva, que es muy dada. Construcción de relaciones, uso de tácticas y estratégicas y la gestión de conflictos. Las materias negociables y las que no son negociables. En estos aspectos, podemos determinar que no son objeto de negociaciones y están excluidas las materias relativas a la estructura, atribuciones y competencias de la administración pública, como lo son su estructura orgánica, la interna de sus entidades y organismos, las competencias de dirección, gerencia, administración, subordinación, control, fiscalización del Estado y el mérito como esencia del principio de idoneidad, que es como requisito para el ingreso y la promoción en la carrera administrativa, como es la regulación y la determinación de los sistemas de criterios de órganos y procedimientos de acceso al empleo público, en la cual éstas no podrán integrarse. Como ya se menciona, esta regulación y esta determinación de estos sistemas de criterios de órganos y procedimientos de acceso al empleo público no son objeto de negociación, porque va en contra de su naturaleza. También la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. Estas tampoco no integran estas materias que no son negociables. Podemos también determinar en un aspecto que nos había faltado en estos fundamentos. Podemos mencionar que los planes y fondos para la formación y la promoción interna, las propuestas sobre derechos sindicales y de participación, las normativas de prevención de riesgos laborales, las de calendario laboral, duración y organismos de tiempo de trabajo, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, faltas, licencias, y estas relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales, la forma de aplicar de sanciones disciplinarias, la creación y funcionamiento de órganos bipartitas y paritarios y todo lo relacionado con la aplicación, interpretación y reglamentación de la convención colectiva, podríamos mencionar como parte fundamental de esta convenio colectivo. Vamos a pasar a las partes de la negociación colectiva. Las partes están obligadas a negociar con autonomía para determinar el número de negociadores y asesores, aplicando el principio de la razonable proporcionalidad para designar negociadores, concurrir a las reuniones, suministrar información necesaria, tener suplentes, respetar y permitir el derecho de la asesoría y de participación en el proceso de negociación. La negociación se realizará con representantes para su legitimación, conforme a las organizaciones sindicales que se encuentran legitimadas para negociar y suscribir convenios colectivos, que demuestren tener la mayor cantidad de afiliados en cada entidad pública de que se trate. Y si no hay un acuerdo entre sindicatos, cada uno puede solicitar que se celebre una negociación independiente con él. Las entidades públicas podrán contratar personal profesional externo para que se integren para asesorar a sus representantes en la negociación colectiva. En la negociación colectiva están excluidos los servidores públicos de elección popular y los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno como lo son el presidente, los magistrados, los ministros, el personal militar y de seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. El derecho de la negociación colectiva de los TE es ejercido exclusivamente por los sindicatos que detenten la representación de los trabajadores del Estado, teniendo condiciones como son la autonomía sindical, ya que los negociadores deben ser elegidos en asamblea sindical con el pliego de solicitudes, el cual se debe adoptar en asamblea y presentarse a la entidad pública, con el número de integrantes del comité negociador que deben ser razonablemente proporcional al ámbito de la negociación. Es decir, debe ser proporcional
de las partes. No puede ir una parte con más y otra parte con menos. No, tiene que haber una proporcionalidad de negociadores. Las partes podrán designar comités de negociaciones para que los representen durante el procedimiento de negociación según la negociación colectiva, ya sea general o de nivel superior, sectorial o por rama, por inciso o organismo, pudiendo ser apoyados por la dependencia del trabajo competente y correspondiente para velar la aplicación de la normatividad de la negociación colectiva en el sector público. Y en ejercicio de sus funciones estará facultado para la celebración de las audiencias y podrá proponer una fórmula conciliatoria. El procedimiento administrativo laboral, una vez determinada la legitimación de la organización y organizaciones sindicales para negociar con el proyecto de convención colectiva, se procederá al establecimiento del comité de negociación, en la cual se presentarán los pliegos dentro del periodo previsto en la ley, contra la entidad o autoridad pública competente, designándose a los negociadores, pero la parte podrá convenir en acudir a un negociador o mediador, como se podía mencionar, designados por ellas, el cual podrá escuchar sus puntos de vista y posibles soluciones y coordinarla a nueva audiencia, dándoles en forma escrita fórmulas de avenimiento que sean equitativas conforme al orden jurídico. Pero si existen diferencias, se realizará audiencias con participación del mediador y de las partes, y cumplidos los términos se dará cierre a las mismas y se levantará las actas respectivas en cada sesión. Será decisión de las partes recurrir al arbitraje o a la huelga. La negociación colectiva en el sector público deben de respetar las leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes. El procedimiento administrativo laboral. El procedimiento administrativo laboral se inicia con el pliego de reclamos en la cual toda negociación colectiva en el ámbito del sector público se iniciará mediante petición escrita de la organización sindical con una propuesta de celebración o revisión de convenio colectivo de trabajo en forma escrita y fundamentada con sus respectivas cláusulas. Esto es que esta pliego de posiciones ya fue aprobada por su asamblea. Recibido el proyecto, se realizará un estudio económico comparativo señalando en un informe si existe disponibilidad presupuestaria. Continuando con las negociaciones directas, las partes deben de proporcionar la información pertinente y hacer las consultas necesarias. Cualquiera de las partes puede solicitar una negociación directa complementaria, actuando de buena fe y con una propuesta de solución, levantándose un acta de esta negociación colectiva suplementaria. Conciliación y mediación. El conciliador es la persona designada por el comité de negociación para ejercer funciones de mediación y conciliación entre las partes con el propósito de ayudar a resolver el estancamiento en el proceso de la negociación colectiva. El arbitraje es el procedimiento en que las partes podrán acordar voluntariamente el encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose a aceptar el contenido de la misma. La huelga es la acción concertada de un grupo de organizaciones sindicales de trabajadores del Estado con el propósito de interrumpir, paralizar o detener las labores y servicios de una entidad pública durante un tiempo determinado o indefinitivo. Pero hay que tomar en cuenta las figuras de conciliación y mediación. La conciliación y mediación son figuras jurídicas en la cual sus resoluciones no son tanto vinculantes o como se llaman obligatorias, sino que es una forma en la cual el mediador o el conciliador les propone cómo solucionar, escuchando a las partes, cómo solucionar el conflicto. El arbitraje es que se someten en forma voluntaria a que un árbitro, una persona les determine, les regule, escuchando a las partes y planteando sus pruebas, sus peticiones, les determine una forma de resolver, pero que esta forma de resolver este arbitraje a comprometerse se vuelve y se comprometen en forma obligatoria, convirtiéndose como un laudo. La actividad probatoria, esa es muy importante, la actividad probatoria en aspecto jurídico. La actividad probatoria son mediante actas.
Estas actas, en que la negociación se debe levantar un acta en cada sesión de trabajo firmada por los representantes de ambas partes, ya sea del acta de instalación e inicio de negociación, de los acuerdos parciales, de finalización, ya sea de la primera etapa, las actas en que se acuerdan acudir a la mediación y designación de mediador, actas de audiencia. Siempre tiene que haber algo que pruebe esas negociaciones, que no queden de palabra. Además, la información. Cada parte puede solicitar a la otra información que se considere necesaria para el correcto ejercicio del derecho a la negociación colectiva en forma previa y recíproca. Es decir, que se tienen que tener elementos para poder analizar y poder determinar las cuestiones de los procedimientos, de las peticiones, de todo lo involucrado para poder resolver bien informados. El fin del procedimiento administrativo laboral. Los comités de negociación podrán concertar pactos y convenios colectivos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas, ya sea mediante pactos. Los pactos se celebran sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscribe y que se aplicará directamente a él en el ámbito correspondiente. Y luego de ser ratificados los pactos, se remitirán a la administración competente ordenando su publicación. También puede ser mediante laudos. El laudo tendrá carácter obligatorio y definitivo para las partes en la que la decisión arbitral produce los efectos del acuerdo de negociación colectiva. La conciliación y mediación. Los representantes de la entidad pública o de los TE podrán notificar al comité de negociación la existencia de un estancamiento durante el proceso de negociación colectiva en la que se podrá designar a un conciliador o mediador que iniciará sus gestiones dirigidas a resolver el estancamiento citando a las partes para que comparezcan ante y conforme a los asuntos objeto del estancamiento. Si continúa el estancamiento, se podrá designar un árbitro para que se dilucide de forma final y obligatoria el estancamiento. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezca el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por los mismos. Como se mencionó, no son vinculantes. Y como ya se mencionó, el arbitraje, que en esta sí es vinculante. Podemos también mencionar el cumplimiento, la impugnación, vigencia y caducidad. En el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo deben las partes actuar de buena fe y garantizar su cumplimiento del pacto o convenio colectivo, salvo excepcionalmente por causas de grave interés público derivadas de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, en la cual son factores externos que no determinan en forma interna ello. La impugnación. Se pueden acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos, ya sea procedimientos de mediación, arbitraje o figuras para poder impugnar por tener vicios o tener un defecto en la negociación. Vigencia y caducidad. Lo dispuesto en el convenio colectivo firmado puede ser anulado por medio de la autoridad judicial del país o también puede ser disuelto por acuerdo de las partes, siempre que no afecte el principio de la irrenunciabilidad de derechos laborales. El convenio colectivo de trabajo posterior deroga el acuerdo anterior, a excepción de las cuestiones señaladas. Vencido el término de vigencia, se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo hasta que entre en vigencia un nuevo acuerdo. El convenio colectivo de trabajo tiene una duración del periodo que especifiquen las partes, ya que en un convenio suscrito puede tener vigencia con carácter retroactivo, salvo la materia económica conforme a lo acordado por las partes. Ningún convenio o acuerdo que se suscriba puede ser efectivo antes de la fecha de su firma. Y aquí vemos en esta gráfica de la negociación, vemos el pliego de reclamos en la cual se hace el análisis de la situación, las negociaciones directas, decisiones de negociar, preparación, su inicio, y conciliación y mediación, en la cual proceso, ejecución, conclusión, el arbitraje, proceso, ejecución y conclusión, y huelga. La huelga es cuando hay un verdadero fracaso en la negociación y en la cual ya se empiezan a generar los efectos para terceros, que en la cual es la paralización de ciertos servicios públicos. Por eso, mientras sea todo bien determinado, sube en la gráfica, pero si no se logra esto, se genera
una huelga y empieza a no tener una paz laboral. Y también hay que determinar, estas son cuestiones colectivas, porque también existen lo que se llama cuestiones entre trabajadores del Estado y el Estado, pero en forma particular, que estos se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional. Esta es nuestra biografía y se les agradece ver este video. Gracias por su atención.